Hola, ¿cómo están? Estamos en el mes de junio del año 2021 y como todos sabemos estamos atravesando un momento de porquería a nivel mundial con esta pandemia del COVID-19. De todos modos, no es la única vez en la cual el ser humano está atravesando por una pandemia. Desde sus inicios, el ser humano ha sufrido diferentes enfermedades y epidemias que eventualmente se han transformado en pandemias. El arte desde siempre ha servido de documentación acerca de estas enfermedades y a esto es a lo que quiero referirme hoy en este video. Hay algunas enfermedades que existen prácticamente desde el inicio de la humanidad. Por ejemplo, la tuberculosis, a pesar de que no derivó en pandemia, es una enfermedad de la cual se tienen rastros desde hace muchísimo tiempo. Se han encontrado efectos de tuberculosis en algunas momias egipcias. En este dibujo, por ejemplo, se puede ver el cuerpo momificado de un sacerdote de Amón. Presenta ciertas características en sus restos que, según los expertos que lo han estudiado en su época, pudieron ser provocadas por la tuberculosis. Más cerca en el tiempo, muchas personalidades y famosos han también sufrido los efectos de esta enfermedad. Los escritores Molière y Edgar Allan Poe, el músico Federico Chopin, el artista plástico Amedeo Modigliani y muchísimos otros. En la antigüedad, sobre todo a falta de los conocimientos científicos que se tenía acerca de bacterias y de virus, se atribuía la causa de estas enfermedades, de estas epidemias y eventualmente de las pandemias a muchos motivos. Al principio se le echaba la culpa a los diferentes gobernantes por su mala gestión. Esto me hace acordar algo, ¿no? Después se le atribuyeron a los demonios, y de esta manera comenzaron a surgir los primeros exorcismos. Y tiempo después también se creía que los seres humanos eran castigados por sus pecados. Es como si hubiese un designio divino que a los pecadores los castigaba y los mataba. Esto hizo que se afianzara con el tiempo el cristianismo, con su promesa de inmortalidad en el paraíso, por supuesto siempre que se obedeciera a la autoridad de los eclesiásticos. En este grabado, por ejemplo, se puede ver cómo el rey Enrique IV de Francia toca a los enfermos durante la ceremonia del toque real. Es algo muy grave y debe arreglarse. En aquella época se les atribuían poderes mágicos curativos. El soberano tocaba a los enfermos pronunciando las palabras: «El rey te toca, Dios te cura», y con eso se creía que todos se recuperarían. Esta otra obra se llama La peste de Atenas, del año 1652. La plaga de Atenas, que se propagó rápidamente de Grecia, ocasionaba la muerte en 7 días debido a la deshidratación provocada por la diarrea. En la etapa medieval, la peste de Justiniano se considera como la primera etapa de la peste negra, que se extendió a toda Asia y Europa. Se calcula que murió aproximadamente el 48% de la población mundial a lo largo de 2 siglos. El segundo brote de la peste negra, y el más conocido, se calcula que duró aproximadamente 4 siglos y que se originó en China en el año 1347 y se extendió por toda Asia, el norte de África y Europa. En esta obra, La plaga de Florencia, en Il Decamerón de Giovanni Boccaccio, del año 1348, se pueden ver los cadáveres amontonados al aire libre y un sacerdote elevando las plegarias desde lo alto. Se destaca la blancura de los cuerpos y el cielo oscuro, tormentoso, como para causar más impacto en el observador. Se consideró que fue la más devastadora de la humanidad hasta ese momento. En este cuadro, La peste de Azot, del año 1631, también se observan los cuerpos diseminados en las calles y el sufrimiento de los vivos ante lo inevitable. La imagen es amplia, con mucha profundidad. Los colores son apagados, terrosos y sucios, como para transmitir ese clima sombrío y oscuro. Se estima que de 80 millones de habitantes que había en Europa, fallecieron 50 millones. La peste acaba con una víctima, del año 1376. Es una imagen explícita donde se ve a la muerte personificada en este ser casi monstruoso que estrangula al enfermo. El dibujo es muy gráfico y simple, lineal, que le otorga mucha más fuerza a lo que transmite. Esta obra, de las más conocidas de Peter Bruegel, del año 1562, se llama El triunfo de la muerte. Es un testimonio de la profunda huella que las epidemias y las guerras dejaron en la conciencia de los europeos. Al fondo se ve fuego y humo, un paisaje desolado.
En primer plano se ve un ejército de esqueletos, representando a la muerte, que atacan a todo ser vivo que encuentran a su paso, sin distinción social. Ricos y pobres, viejos y niños, todos caen por igual y serán conducidos a esa especie de sarcófago que se encuentra a la derecha del cuadro. Este grabado en cobre se llama Médico de la peste en la Roma del siglo XVII. Representa a uno de los médicos encargados de combatir la peste negra. Poseían esta especie de casco alargado, de cuero, semejante al pico de un pájaro o de un cuervo, y una túnica negra hasta los pies, también de cuero, ya que se pensaba que ese material podía repeler la enfermedad y protegerlos. La llegada de los europeos a América trajo a los pueblos originarios al menos 17 epidemias distintas, entre ellas el sarampión, la viruela, el tifus, la influencia, la difteria, las paperas, entre muchas otras. Se calcula que la disminución de la población fue del 95% durante los 130 años posteriores a la llegada de Cristóbal Colón a América. Esto hace pensar que la conquista española y portuguesa en Sudamérica se debió más que nada a las enfermedades que al poderío bélico que poseían. Por ello los desprecio. En este dibujo se puede ver una representación de la epidemia de viruela en América Latina. La llamada gripe española se originó a principios del siglo XX, en el año 1918, y tuvo su origen en Kansas, en Estados Unidos. El virus sufrió una mutación que lo convirtió en letal justo cuando Estados Unidos comenzó a participar en el conflicto europeo que lo transformó en guerra mundial. En esta foto se puede ver a los pacientes de la epidemia de gripe de 1918 en un hospital de Estados Unidos. Esta gripe adopta erróneamente el nombre de española porque durante la Primera Guerra Mundial España se mantuvo al margen. Por lo tanto, la prensa no fue censurada y en este país se documentaron todos los informes y las consecuencias de esta enfermedad. En esta fotografía, también tomada durante la epidemia de gripe española de 1918, una de las mujeres tiene un cartel que dice: «Use un barbijo o vaya a la cárcel». Acá podemos ver un autorretrato del artista plástico Edvard Munch después de la gripe española, del año 1919. Otros artistas no han tenido la suerte de superarla, como Egon Schiele. Se calcula que la gripe española mató el 30% de la población mundial. Otras enfermedades epidémicas siguen presentes en nuestros días, como el ébola y el SIDA. El primer brote epidémico del ébola fue en el año 1976 en Sudán. El SIDA apareció en el año 1981 y hasta el momento provocó 30 millones de muertes. Y todavía no existe una vacuna, aunque hay diversos tratamientos que pueden detener la evolución de la enfermedad. También en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, hubo una epidemia de fiebre amarilla que tuvo su pico más alto en el año 1871. Durante ese año mató aproximadamente al 10% de la población. En este cuadro de Juan Manuel Blanes de 1871, llamado Episodio de la fiebre amarilla, podemos ver a una mujer víctima de esta enfermedad y a su pequeño hijo que intenta amamantarse, ajeno a la muerte de su madre. En general, los artistas de la antigüedad representaban todas estas enfermedades, epidemias y pandemias de un modo bastante explícito. Mostraban a los cuerpos, a los cadáveres amontonados en las calles, a los moribundos, a los vivos sufriendo, tratando de ayudarlos. Tal vez a modo de documentación o por una simple cuestión cultural, donde mostraban a la muerte sin tratar de negarla ni ocultarla. Algo diferente sucede en estos días, donde todavía estamos atravesando esta pandemia de coronavirus COVID-19, durante la cual los artistas de todo el mundo se han expresado. En ningún momento muestran a los muertos, ni transmiten la soledad que debe sufrir el que tiene esta enfermedad y está internado y eventualmente muere sin poder despedirse de sus seres queridos, ni toda la desinformación que existe, ni la eventual paranoia que hay en algunas personas, ni las consecuencias del encierro y todo lo que puede causar psicológicamente en las personas. Hay muchísima obra que se puede ver en internet acerca de la pandemia del COVID-19. Hay sitios, incluso hay perfiles en Instagram, como este perfil que estoy mostrando ahora, donde se encuentra la obra de muchísimos de estos artistas que canalizan los efectos de esta enfermedad.
pero me parece que es de un modo bastante liviano. Tal vez sirva como para no fomentar el pánico entre las personas que ven este tipo de obras, o tal vez sea una cuestión cultural, de donde hoy con el exceso de comunicación y con las redes sociales se suele mostrar tal vez lo mejor de cada persona o lo mejor de cada lugar. No lo sé, me imagino que es algo cultural, algo que estamos viviendo en estos tiempos y que la comunicación se dirige hacia este lugar. Yo mismo el año pasado he realizado toda una serie de ilustraciones referidas a la pandemia del COVID-19. Lo que hice fue tomar la figura de los 3 monos sabios tan famosa, estos monos que se cubren los ojos, la boca y los oídos, y bueno, los he utilizado dentro de este contexto como para transmitir de algún modo la desinformación que hay aún hoy después de 1 año y medio, también por el que niega la existencia de este virus y piensa que es todo un invento, una conspiración y que no quiere ver lo que está sucediendo en realidad, y los que no entienden de razones, que se piensan que están por sobre todo, que tal vez salen a la calle sin barbijo o usan el barbijo bajo, sin tener en cuenta el riesgo que corren ellos mismos y el riesgo que provocan hacia los demás. Son ilustraciones bastante gráficas, bastante simples. Reconozco que estoy dentro de este modo de comunicación actual, de no ser tan directo, de no ser tan explícito, de no mostrar muertes, sangre, la enfermedad propiamente dicha. Pero bueno, en su momento, como a la mayoría de los artistas, me surgió de canalizarlo, de transmitir, de hacer algo al respecto. Y bueno, lo que salió fue esto. Son ilustraciones, como decía, recién simples. Técnicamente es una mezcla de collage, de tinta china, algo de acrílico. Y bueno, en su momento fue mi modo de canalizar y representar esta pandemia que estamos atravesando. En realidad el objetivo de este video era dar un pantallazo acerca del trabajo de los artistas y de las obras de arte que han documentado las diferentes epidemias y pandemias a lo largo del tiempo. Por supuesto hay muchísimo más material para ver, muchísimo más material para analizar, pero intenté dar una noción general acerca de este tema. Una vez más, les agradezco por haber llegado hasta acá. Pueden suscribirse, es el botoncito rojo acá abajo. También pueden comentar y dar un like y tocar la campanita como para recibir la notificación de nuevos videos. Les dejo un abrazo grande y será hasta la próxima.